Primero, muchas gracias. No podía sustraerme este día a fijar nuestra posición política por el anuncio que ayer se dio por el secretario de Hacienda y Crédito Público, el llamado pacto fiscal, que señaló que el propósito era generar certidumbre, certeza de cuáles serían las reglas en materia fiscal. Nosotros creemos que este acuerdo es una tomadura de pelo. Lo que está haciendo el gobierno con este pacto es decir que hasta el final del sexenio no voy a modificar el actual sistema tributario. Vas a seguir pagando los mismos impuestos altos, inequitativos, desproporcionados que se aprobaron con la reforma fiscal. El acuerdo que esperaban los contribuyentes y las empresas era exactamente al revés. Es decir, que en diciembre se revisara la estructura impositiva, esencialmente inequitativa, que se aprobara una modificación a la disminución de los impuestos, que estos impuestos están afectando a todos los contribuyentes, clases medias, pequeñas y medianas empresas y al mismo gobierno, porque como todos saben, la recaudación fiscal cayó en enero pasado. Los ingresos que esperaban en el gobierno no se obtuvieron porque la economía está estancada. Un verdadero pacto o acuerdo fiscal que beneficie a la economía y a los ciudadanos debe ir en sentido contrario. Debe considerar bajar los impuestos, evitar los gasolinazos de cada mes, recortar drásticamente el gasto corriente y suntuario del gobierno, como la compra del avión presidencial de más de 300 millones de dólares, y reforzar la rendición de cuentas, la transparencia y los mecanismos anticorrupción en el manejo presupuestal. Nosotros creemos que es una expresión, la del pacto, es una concepción del poder autoritario del viejo priismo, porque además no podría yo aceptar una expresión tan tajante de que los próximos 6 años o 5 años que le restan al sexenio no habrá modificaciones a las leyes fiscales, porque entonces dejaría descontado que existe una falta de división de poderes, que no existe la división de poderes. Quiero decirles al gobierno que no le corresponde al Ejecutivo, sino al Congreso de la Unión la modificación o la creación de leyes en materia fiscal, particularmente a la Cámara de Diputados. Por eso no puede hablar a nombre del Congreso de la Unión, porque es alterar la división de poderes. No pueden invadir competencias del Poder Legislativo y no pueden ser tajantes en que no habrá modificaciones. Nosotros vamos a plantear una reforma a la tasa de impuestos que fue creada en noviembre pasado. Por esa razón, nosotros creemos que hay daños que se han causado a la economía y a la población con la reforma hacendaria. ¿Cuáles son estos daños? Haciendo un recuento breve, podría decirles, entre otros, la homologación del IVA en la franja fronteriza ha provocado una inflación
en estas zonas cercanas al 45%, que únicamente en estas zonas han provocado una embestida en la alza de precios. Y esto está provocando que se fortalezca la economía norteamericana, porque todos los habitantes de zonas fronterizas están acudiendo a la Unión Americana, a los estados fronterizos pertenecientes a los Estados Unidos de Norteamérica, para hacer compras que anteriormente no las hacían, incluso de enseres y de alimentos. También la desaparición drástica del régimen de maquila ha suscitado la fuga de maquiladoras que, al no encontrar ninguna ventaja comparativa, han mudado su funcionamiento, eliminando empleos necesarios, lo que agudizará la crisis inflacionaria en la zona fronteriza. La eliminación de la exención del IVA en transporte foráneo de personas ha incrementado los precios de transportación para toda la población. El impuesto especial a las emisiones de carbono no fue más que el gasolinazo permanente que ha neutralizado la supuesta baja de ritmo de los gasolinazos mensuales. El impuesto especial a comida chatarra no fue más que un IVA disfrazado, pues la redacción del impuesto provocó que esté aplicándose a diversos productos, aumentándose en 8% su precio. El tope de las deducciones afectará a los asalariados, quien de por sí ya soportan la carga fiscal con la modificación a la tabla para el cálculo del impuesto sobre la renta, mientras que la consolidación fiscal se mantiene para los grupos empresariales, quienes puedan diferir el pago de sus impuestos hasta por 3 años. La eliminación del régimen simplificado y los repecos traerá una crisis severa para los pequeños productores y comerciantes, una vez que el régimen de incorporación fiscal concluya su aplicación, pues no podrá competir frente a otras empresas con mayores recursos y con mejores regímenes que el de ellos. La limitación de la deducibilidad en los conceptos exentos de salario ya ha empezado a privar a los trabajadores de beneficios adicionales como los vales de despensas y seguros de gastos médicos. Los mecanismos del terrorismo fiscal, como la publicación de las listas de contribuyentes incumplidos, han mostrado su talante autoritario, pues los errores y la falta de probidad de las autoridades fiscales han sido del conocimiento público. En los siguientes meses y años de permitirlo, empezaremos a observar la cacería que emprenderá el SAT a través de la revisión masiva de contribuyentes, a través de medios electrónicos. Por eso nosotros estamos planteando que sí haya una revisión de la reforma hacendaria aprobada por el PRI, por el PAN y por el PRD, un sector del PRD, en noviembre pasado. Estas medidas recaudatorias e inequitativas están orientadas a cubrir el boquete presupuestal que provocó y que está provocando la reforma energética. Por esa razón, nosotros no aceptamos el que no sean modificadas las leyes impositivas, porque son injustas, desproporcionadas y porque están terminando con la clase media y están generando grandes sectores de pobreza extrema en el país. Es importante señalar además que está equivocado el gobierno. La modificación a leyes fiscales no le corresponde al Ejecutivo, sino al Legislativo. El otro tema que quiero comentarles ya brevemente es el tema de oceanografía. Se ha dado a conocer por la PGR que se aseguraron las empresas de oceanografía, Sociedad de Capital Variable, y que se ha nombrado un administrador.
Se supone que hay un fraude cometido contra el Banco Nacional de México, quien era acreedor de dicha empresa, que es acreedor, y que todo se inició junto con una investigación que realizara a Pemex, la Procuraduría y el Banco de México. Se han aparentemente acreditado supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex de parte de Oceanografía. Pareciera ser que fueron alteradas, pero nosotros denunciamos desde hace muchos años esta empresa. No queremos hacer leña del árbol caído, pero en esta empresa hay prestanombres aparentes de familiares de expresidentes de la República. Alguien les facilitó los contratos en Pemex. Alguien los tenía como consentidos en Pemex y alguien alteró las cartas que aparentemente acreditaban cuentas por cobrar a Pemex. Es una madeja de complicidades desde el más alto nivel del gobierno. Y por eso se requiere que no se quede en un mero montaje mediático, sino que se logre la captura de quienes están detrás de la protección de estas empresas. Es un asunto delicado. El acto de haber asegurado la empresa Oceanografía por la Procuraduría General de la República. Y es un asunto que viene a darnos la razón, a confirmar que nuestras denuncias son ciertas respecto de que en Pemex hubo y hay tráfico de influencias, enorme corrupción, y también hay una pudedumbre que ha provocado el enriquecimiento de empresas extranjeras y nacionales, y que esto que está saliendo a la luz pública es clara muestra de que se detuvo en su momento para no obstaculizar la aprobación de la reforma energética. Nosotros hemos sostenido desde hace años que debían investigarse estas empresas y siempre se ocultó y siempre se actuó como tapadera el gobierno y Pemex. Hay que llamar a cuentas a los exdirectores de Pemex, a los exsecretarios de Energía y a los expresidentes que estén vinculados con este grave delito que ahora sale a la luz pública. Si hay alguna cosa, hay otras empresas, la Blue Marine, y hay otras empresas que también deberían investigarse. La verdad es que Pemex es ha sido un botín de los consentidos del gobierno, los que gobiernan en su momento. Y por eso nosotros sostenemos que se requieren investigaciones profundas. Ahora sí, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Diputado, preguntarle si en estas personas o estas investigaciones que se tienen que llevar a cabo respecto a Oceanografía, ¿por qué no decirlo? Se mencionaron siempre a los hijos de Marta Sagún y en todo caso también la administración del presidente Vicente Fox. Sí, pero pareciera ser que gozan de impunidad, nadie los toca. Yo creo que ahora, si ya se dio a conocer esta investigación por parte de la PGR, si ya se intervino, se aseguró a la empresa
pues lo conveniente es que se desmadeje toda la serie de intereses que alrededor de Pemex ha habido en las últimas décadas. Es una enorme corrupción la que en el país existe. Y esta es apenas la punta del iceberg de la enorme corrupción que aún existe en Pemex. En otro tema, el gobernador de Sinaloa, Maloba, acaba de anunciar que tras la detención del Chapo Guzmán ha bajado en un 50% los delitos en la entidad. Esto a menos de una semana de la detención del narcotraficante. ¿Qué opinión le merece esto? Pues que es una vacilada lo que el gobernador dice, debería ser más cuidadoso porque representa a su gente. No se puede demostrar científicamente eso, es simplemente bla, 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 bla. Es una irresponsabilidad afirmar esas cifras alegres. Creo que, no sé dónde estaba en algún lugar público, concurrido, o estaba en el despacho, no sé en qué tenor hizo esas declaraciones, pero pues en cualquier parte del mundo dirían que son alegres y fantasiosas. No se puede medir en 8 días el índice de delitos y del crimen con motivo de una detención. Me parece que es un engaño. No hay forma de demostrar ni de comprobar. Deberá ser más prudente para el bien de su pueblo, el gobernador de Sinaloa. Buenas tardes. Preguntarle por un lado sobre la minuta que regresó el Senado de consulta popular, si ustedes cómo la ven, y por otro lado preguntarle en el tema de oceanografía. El hijo de Marta, entiendo, hace unos días dijo que él no tenía nada que ver con esta empresa. ¿Es creíble esta explicación cuando pues en algún momento se hizo aquí en la propia Cámara de Diputados una investigación donde sí se les vinculaba? Tendrían que ir hasta eso porque dice, bueno, hay prestanombres, se pueden así nada más deslindar y decir, bueno, yo no estaba. A lo mejor ellos propiamente no están en papel, pero sí había algunos vínculos. Sí, sin duda. Yo creo que la averiguación tiene que profundizarse y llegar a los niveles que se requiera. Sería muy lamentable que se diera carpetazo y que los expresidentes intervinieran para seguir exigiendo el manto de impunidad que los ha protegido hasta ahora. El país está en un grave riesgo. La corrupción está elevada a rango constitucional y estos actos son pequeñas muestras de lo que en la oposición siempre afirmamos y que no nos creyeron. Ahora apenas son tibias maneras de ejercer la autoridad en contra de actos de corrupción, pero es un punto mínimo que en el país se presenta frente a la enorme cantidad de actos y actividades de corrupción en el gobierno, y debe de irse hasta los niveles de los expresidentes, de los hijos de los expresidentes y de aquellos prestanombres que han servido como eso, como prestanombres de las fortunas de los políticos. Ricardo, los dos temas, primero en lo de oceanográfica, dice Pemex que es un caso pues aislado para ti, eso representa un caso aislado este problema. El otro, lo del acuerdo tributario, ¿tiene tintes electorales para el 2000 o para la próxima sesión presidencial tendría ese efecto? Y si habría la posibilidad en esto que tú dices que habría que revisar la reforma hacendaria, si se les quitarían los impuestos a quienes tienen mascotas, los dulces y las gasolinas, ¿no? Que es a todo lo que se incrementó. Sí, un verdadero pacto fiscal
hubiera sido cumplir los compromisos que hicieron. ¿Cuáles son los compromisos que hicieron? Con la reforma energética disminuir las tarifas de energía eléctrica y las tarifas del gas. Se quiere decir que con el pacto todo sigue igual, es decir, seguirá el aumento de las gasolinas, seguirán los impuestos altos, desproporcionados e inequitativos. Pues no creo que alguien esté contento, ni empresarios, ni productores, ni trabajadores, que en estos 3 meses, en esos 2 meses que tiene de vigencia la reforma hacendaria, ha caído la recaudación y el terrorismo fiscal se ha incrementado. El temor en la sociedad es enorme. Entonces imagínense tener 5 años este acoso y este terrorismo fiscal, tener 5 años estos impuestos altos, tener 5 años el aumento permanente mensual de las gasolinas, de la energía eléctrica, del gas, pues es un pacto suicida. No es un pacto fiscal, es un verdadero pacto al suicidio colectivo para todos los contribuyentes. Y creo que deberían ser más cuidadosos en el gobierno. Pero además, al menos hubieran dicho, está bien que tengan controlado al PRI, al PAN, al PRD, a un sector del PRD, al PANAL, al Verde, pero que tengan un poquito de recato, hubieran dicho, salvo que el Congreso opinara de manera diferente, pero ya ni siquiera toman en cuenta al Congreso, cuando la Cámara de Diputados es la única facultada para revisar, modificar o crear leyes fiscales. Pero ya lo esfumaron al Congreso de la Unión, o sea, prácticamente al Congreso lo eliminan de su tarea primordial que año con año realiza en la revisión de leyes fiscales. Y el Ejecutivo les dijo, no van a hacer nada, no tendrán chamba, y ya a partir de ahora no se modificará nada. Pues él no es quien dispone, él puede proponer, el Ejecutivo, y yo como legislador, aunque sea de la oposición y seamos un grupo de diputados normal de 20, no estoy dispuesto a esta falta de respeto del Ejecutivo, al menos que cuidaran las formas, pero es el viejo autoritarismo, es la dictadura legislativa y es la dictadura en un país que se está presentando. No, no es así, no, obviamente que no, hay muchos otros casos de corrupción que no se quieren investigar. Los protegidos del gobierno pasado ahora son las reses que están cayendo. Los protegidos de este gobierno serán las reses que caerán mañana. Yo quiero preguntarte 3 cosas. Tu opinión, tu punto de vista sobre el avance paulatino y cada vez más constante de las autodefensas en distintos puntos de Michoacán. Parece que con el asunto del Chapo se le bajaron 2 rayas al tema Michoacán y se están perdiendo de vista cosas que siguen sucediendo ahí. También la entrada ya de las fuerzas federales en Guerrero, y si Guerrero se encamina a este mismo panorama que tiene Michoacán, quisiera preguntarse en ese sentido, y como integrante de la Junta, si sabes algo, lo que sea, de cómo va el registro para los aspirantes al Instituto Electoral, si sabes quiénes han venido, quiénes se están inscribiendo, porque toda esa información está como muy cerrada. Bueno, con motivo a las autodefensas en Michoacán las autodefensas están en riesgo de convertirse en la nueva amenaza para la seguridad y la economía del Estado. Podría decir que el doctor Jekyll se le está saliendo su Frankenstein de las manos. Sucede incluso que en algunas comunidades ahora están pidiendo cooperación y cuotas para su funcionamiento y sostenimiento, además de hacerse justicia por propia mano y de erigirse en tribunales de facto para señalar y acusar de manera sumaria a diversos ciudadanos.
Muchos de los integrantes de las autodefensas son ciudadanos que ciertamente han resultado agraviados por la delincuencia, pero también hay otros con antecedentes penales y que pueden presumiblemente estar al servicio del cártel o de cárteles rivales entre sí. El problema es que no se puede distinguir quiénes son unos y quiénes son otros. Por ello, más vale que la autoridad se haga cargo lo más pronto posible de la ley y el orden en el Estado. De otra forma, las autodefensas pueden terminar siendo tan caras y riesgosas como la delincuencia organizada. Y va encaminado este problema auspiciado por el gobierno, protegido por el gobierno, va caminando con rapidez hacia estados del sur y del centro del país, como son Puebla, Guerrero, Morelos, Chiapas y varias partes del país, incluyendo Quintana Roo y otros estados. Es un problema serio, es una mala concepción del gobierno y es una mala estrategia el diseño de haber enfrentado civilmente a unos contra otros. La ausencia de los órganos debidamente constituidos que ejercen el monopolio de la fuerza pública es muy grave en estos lugares. ¿Cuál era la otra? Van hasta ahora inscritos 60, entre 60, creo 62, 63, viernes, 63 aspirantes inscritos formalmente. Creo que en total, con los que han pedido cita, si mal no recuerdo, serán entre 120 y 140, para que de ahí surjan 55, 5 por propuesta, de 11 por 5 serán 55, pero está muy hermético. Mira, yo tengo una opinión positiva de algunos integrantes, no de todos, y creo que no tienen el método de decidir incluso. ¿Cuál va a ser el método de decisión para integrar las quintetas? ¿Mayoría? ¿Consenso? ¿Unanimidad? No se sabe. Está muy hermético y es un procedimiento inédito. Yo de manera personal creo que el Pacto por México ya decidió. PAN, PRD y PRI están poniéndose de acuerdo para repartirse el botín y partidarizar el órgano electoral denominado INE. Es lo que creo. No, hay muchos, pero hasta la semana que entra, el lunes, nos entregan la lista para eliminar. Sí, nos informan cada Junta de Coordinación Política los nombres de los inscritos y quienes han pasado a la entrevista con el Consejo. ¿Y de las personas que han pasado, tú consideras que hay alguien que tiene mérito en tu opinión? Todos merecen respeto, pero no quisiera en este momento descalificarlos hasta que esté el proceso más avanzado. Veremos características y virtudes. Como en otros procesos, Ricardo, tú ves cargado en los anteriores, hemos visto mucho priista. Va a ser igual. Igual. Van a ser 4-3-3. 4 el PRI, 3 el PAN, 3 o 4-4-2. Son 11. O 4-4-3. Pero el PRI va a partidarizar. El PRI, el pacto, pues PRI-PAN y la llamada mesa central o mesa de acuerdos, que es lo mismo que el pacto, son los que están definiendo. La reforma política
Todo está fuera del Congreso. No hay una ley reglamentaria que se está haciendo en el Congreso. Toda está fuera. Se está maquilando afuera y aquí lo único que van a hacer es levantar la mano aprobándolas. No, Nada, ¿cómo les llega la información? ¿Un papel? ¿Un vía boletín? Secretaría General. Gracias.